semana del año posterior a las celebraciones que acaban de pasar. Creo que la mayoría de nosotros, en medio de alegrías, de risas, de bebida, de comida, aquí estamos. Así es que vamos a comenzar con el pie derecho, esforzándonos por seguir los caminos de Dios, esforzándonos por hacer lo que nos conviene, lo que es bueno, estar dentro de estos caminos de Dios. Así es que en este día vamos a comenzar y a proseguir con la serie del Evangelio de Juan. Hemos leído una lectura basada en Miqueas 7, 18 al 19. Y con esto quiero comenzar en este nuevo año. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, del 1 al 11, así es que los que gusten acompañarme a lo largo del mensaje, ahí va a estar Juan 8 del 1 al 11. Y quiero comenzar con una historia real. Los que ven las noticias, recientemente ocurrió algo, y más bien algo, o más bien el juicio de una persona real. Resulta que hace un par de años, un chofer de carga pesada en las montañas de Colorado, mientras manejaba, se quedó sin frenos. Y es que en la industria trailera se llevan cargas de 40, 50 toneladas, y ese trailero de poca experiencia quizás olvidó que en las montañas, especialmente cuando van de bajada, no puedes usar los frenos normales. O sea, los trailers tienen frenos en el motor que ayudan a bajar la velocidad, porque si se usan los frenos normales, el material con los que están constituidos los frenos se calientan y pierden la fricción. Al perder la fricción, los frenos no funcionan, y es como cuando alguno ha perdido lo hidráulico en los frenos de carros. Es lo mismo, no funcionan. El caso es que este chofer, Roger Aguilar, me parece que es un hombre cubano, se quedó sin frenos y atropelló o más bien chocó con varios automóviles y causó un gran incendio. El caso es que le estaban adjudicando 110 años por la muerte de 4 personas y otros cargos. Lo interesante es que la gente empezó a reclamar por justicia, porque para la mayoría se le hace algo extremadamente exagerado el peso de la ley en Colorado. Y es que recientemente vemos otro caso donde a otro joven lo llaman hasta héroe por haberle quitado la vida a otras personas. Y así vemos la justicia desde diferentes ángulos. Vemos que en este caso la ley fue extremadamente fuerte con el caso de este muchacho troquero, pero que la gente estaba pidiendo por misericordia. Y hace unos días, por el clamor de la gente, redujeron de 110 años a solamente 10 años esta sentencia, lo cual la mayoría de la gente se alegró mucho al recibir esta noticia. Pero esta historia nos lleva al tema del día de hoy, un tema que se titula gracia o ley, o sea, misericordia o ley, misericordia o castigo, condena. Entonces, en este tema va a ser nuestro enfoque, porque habla la historia de una mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. O sea, una mujer casada en el acto de adulterio con otro señor.
lo cual hasta nuestros días es un grave pecado. Un grave pecado que en los días en que estaba Jesús lo condenaban con la misma muerte, porque la ley demandaba esto. Así es que esto es a grandes rasgos, pero vamos a explorar y a reflexionar en los detalles de este pasaje. La historia comienza en realidad en Juan 7:53. Sin embargo, esta historia de la mujer, titulada en la mayoría de las Biblias como la mujer adúltera, en realidad no aparece en los escritos más antiguos, o sea, en las copias del Evangelio de Juan, en los más antiguos no aparece esta historia, y algunos eruditos o expertos creen que fue algo que se agregó posteriormente a la vida de Juan. Sea verídico o no sea verídico, la mayoría de los estudiosos concuerdan que es parte de una palabra inspirada por Dios. Y lo que se desarrolla en este capítulo posterior a esta historia está en el mismo contexto, porque vemos en los capítulos posteriores, en los versículos posteriores, que la historia y la misericordia que Jesús manifiesta en esta persona trascendería para las historias que vendrían a continuación. Así es que empezamos a leer en el 53 en adelante, dice: y se fue cada uno a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. La historia que se está desarrollando aquí es justamente cuando ya había una controversia con los líderes religiosos, ya se había acabado la fiesta de los tabernáculos, y dice que después de la legata, después de la gran contienda que hubo, la gente se fue a su casa. Pero en el versículo 1 dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. O sea que continuamente vamos a estar viendo que una de las prácticas de Jesús, sea en la noche o en la madrugada, Él se apartaba de los demás, incluso de los apóstoles, de sus amigos, de todos, y se iba a un lugar solitario para orar. Seguramente para dar gracias, seguramente para prepararse, porque le acechaban tantas cosas y él siempre tenía el hábito de comunicarse con Dios, de pedir sabiduría a Dios, de pedir guianza a Dios. Y esto era lo primero que hacía cada uno de los días. El ejemplo que también precede para nosotros de buscar guía a Dios ante todas las circunstancias. Especialmente en aquellos tiempos cuando estamos a punto de tomar una decisión que cambiará el resto de nuestros días. Una decisión donde no podemos tomar a la ligera, donde a veces tomamos una decisión basada en nuestros sentimientos. Y es que me siento de esta forma, por lo tanto quiero tomar este paso. Pero hay decisiones que ciertamente marcarán el rumbo de nuestra existencia, no solamente para ti, sino también para aquellas personas que están alrededor tuyo. Antes de tomar una decisión grande que afectará el rumbo de nuestra historia, debemos consultar con Dios si es lo mejor, o quizás Dios está buscando que nosotros seamos refinados a través de la adversidad de la vida. De una o de otra forma, Jesús nos da el ejemplo
de pedir, consultar a Dios antes de que el día comience, antes de que los problemas vengan y nos sobrecojan. Debemos consultar como primera guía a Dios en nuestra vida. En el versículo 2 dice: y muy de mañana volvió al templo, todo el pueblo venía a él, y él sentado les enseñaba. Nuevamente esta historia se está desarrollando en el templo. Inmediatamente después de estar orando, entonces ahora la historia dice que Jesús regresó al templo, a la casa de oración. Y dice que toda la gente venía a él, porque ya estos versículos, la gente ya había escuchado, la gente ya había visto, había sido testigo de lo que por muchos siglos no se había visto. Milagros, señales, sanidades, todo tipo de acontecimientos. Entonces Jesús se ve envuelto en medio de la multitud, y mientras la fiesta de los tabernáculos había terminado, todavía había muchos peregrinos. Recordemos que en esta fiesta llegaba a alcanzar hasta 1,5 millones de personas en su peregrinaje. Todos iban a adorar a la casa de Dios en esta fiesta. Entonces todavía había mucha gente. Jesús viene entonces al atrio. Viene al atrio, y en el atrio era usualmente donde los maestros enseñaban a la gente y la gente escuchaba. Irónicamente, posterior a esta historia, vamos a ver que Jesús estaba ubicado cerca del cofre de las ofrendas. Eso lo vamos a tener para el siguiente tema. Pero entonces aquí Jesús está enseñando a una multitud que no dice cuántos, y en medio de estas circunstancias la historia se desarrolla, porque vemos en el versículo 3 que a continuación dice: los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron. Este versículo relata la historia de que los líderes religiosos, que en este caso menciona a los fariseos y los escribas, interrumpieron la enseñanza de Jesús. Puedo imaginar que en un gran alboroto, entre gritos, golpes, patadas, traen arrastrando a esta pobre mujer. Recordemos, una mujer, aquí se le llama adúltera, era una persona que ceremonialmente estaba impura, y en el templo no se permitía traer lo inmundo, lo impuro. Sin embargo, estos líderes atenuantes, en medio de un gran alboroto, golpes, gritos, una gran contienda, traen a esta pobre mujer para ser enjuiciada. Entonces, el propósito de la agenda de estos religiosos no era hacer un juicio formal, porque había un proceso legal, pero más bien traían una agenda política. Más bien estaban tratando de tentar a Jesús. La verdad es que a los líderes judíos no les interesaba la vida de esta mujer. Es más, no estaban tan interesados en apedrear a esta mujer, porque ese era el castigo. La verdad es que los fariseos, lo que ellos querían y tenían interés era de apedrear a Cristo a través de una trampa que estaban tratando de tenderle por esta mujer. Ellos dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Para entender lo que es la ley,
En Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22 se habla de la ley que consiste, voy a leer uno, dice: si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. Vamos a hablar un poco primero de la mujer, para tratar de entender el contexto y la ley. Lo primero que vamos a ver es que desde la ley de Moisés, a una mujer comprometida, hablando en el contexto de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando el hombre le pide matrimonio a la mujer, le pone un anillo de compromiso, desde ese instante la mujer ya es una mujer comprometida, apartada. La ley de Dios aplica a esta mujer. O en México, porque la mayoría somos mexicanos, en México, desde que los padres, los padrinos, los abuelos o quien sea va y pide la mano de la mujer, ya se considera una mujer comprometida, apartada. Ya la ley de Dios aplica a esta mujer como si fuera una mujer casada. Desde estos momentos en adelante, esta ley aplica a tal mujer. Pero también obviamente habla de la mujer casada que ya tiene su esposo, tiene un matrimonio. Y esta ley aplica si una mujer comprometida o casada se es hallada cometiendo adulterio. Dice esta ley, tanto el hombre como la mujer deben morir irremisiblemente. Esto es lo que está hablando la ley desde los tiempos de Moisés. Esto es lo que los fariseos y los escribas demandaban. La ley de Moisés dice, por lo tanto, ¿qué dices tú, maestro? Pero vamos a ver que en esta historia hay algo raro, porque solamente trajeron a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Los escribas y los fariseos manejaron este asunto de una manera brutal. Usted se puede imaginar una multitud, una muchedumbre, enojados, airados, pero dentro de una cultura machista. Seguramente agarraron a esa pobre mujer de los cabellos y la arrastraron, y en todo el camino le pegaban, la insultaban, la humillaban. Pero no vemos en ninguna parte de esta historia hacer mención de un hombre, porque si fue hallada en el acto del adulterio, quiere decir que también había un hombre culpable. Pero los líderes religiosos estaban interesados en tenderle una trampa a Jesús. Y en medio de todo esto, vemos a los líderes queriendo imponer la ley, quebrantando la ley. Querían castigar y matar a una mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Dónde fue a parar el hombre que fue sorprendido en adulterio con esa mujer? ¿Por qué no llevaron a Jesús, ya que había cometido el mismo pecado que ella? Entonces aquí podemos hablar de la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley, podemos pensar ¿qué se nos viene a la mente? ¿Sirenas en el retrovisor cuando te van a parar en la calle? ¿El castigo, la corte, los papeles, cárcel? Como que la palabra ley tiene una connotación negativa, autoridad, castigo. Interesantemente, hace unos años, cuando iba a predicar a la cárcel y
la persona con la que iba a predicar falleció. Entonces vino un nuevo capellán, y en una junta pastoral el capellán decía: todos merecemos cárcel, todos somos malos. No deberíamos ver a los que están dentro de una cárcel como los malos de la película. La única diferencia entre los que están en la cárcel y los que están fuera de la cárcel es que los que estamos fuera de la cárcel no hemos sido sorprendidos en el acto del crimen. Y en realidad tiene razón. ¿O no nos ha pasado que de repente vamos tan deprisa que como que le vemos el ojo, nos volteamos para no ver el stop sign, nos pasamos la luz ya como 5 o 10 segundos después de que se hizo roja? ¿No nos ha pasado que pues pedimos prestados esos 500 o $1000? Ya se los pagará. Entonces ya no pagamos. Bueno, eso se llama robo, que amerita la cárcel. Y así muchos otros pecados. Lo que estoy diciendo es que todos somos pecadores. La ley, el propósito de la ley, quizás algunos lo ven como una serie de reglas, un código moral, mandatos. La cuestión es que el ser humano tiene la tendencia a mecanizar la ley de Dios. Incluso hay iglesias, lugares donde enfatizan mucho la ley, las reglas. Tienes que vestirte así, así, así. Tienes que hablar así, así, así. Tienes que andar así, así, así. Tienes que hacer esto y esto y esto. Y aquello y lo otro no hagas. Y ponen mucha énfasis en las reglas. Y claro que la ley es buena. Porque la ley marca los límites de lo moral. La ley de Dios marca los límites entre el bien y el mal. Nos ayuda porque nos dice: si tú cruzas estos límites, estas serán las consecuencias. Si tú cruzas estos límites, esto es lo que va a pasar. Si nosotros decidimos quebrantar una ley, por ejemplo, vamos deprisa o estamos intoxicados por lo que sea y vemos puerquitos volando y unicornios en el aire y decidimos pasarnos una luz en roja, debemos saber cuáles son las posibilidades y las posibles consecuencias si pasamos una luz en roja. De la misma forma, la ley de Dios son instrucciones y advertencias que nos dicen: si nosotros quebrantamos la ley, esto va a pasar. Y cada uno de nosotros tomamos la decisión si vamos a quebrantar la ley o vamos a seguir la ley. Muchas veces olvidamos que detrás de la ley son instrucciones, son enseñanzas, revela lo que es malo para nosotros. Pero la ley, más que ser una serie de reglas, la ley dice la palabra que es espíritu y vida, que nos marca lo que no está bien, lo que no es correcto. Entonces, para los tiempos que vino Jesús, los religiosos se enfocaban solamente en las reglas, pero no solamente eso. Ahorita los judíos tienen más interpretaciones sobre la ley que lo que viene siendo la ley. Y ellos torcían la ley para sus intereses y conveniencias. Entonces, en el versículo 6 la historia continúa diciendo:
Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Hablando de la ley y de cómo transgiversaba la ley de Dios, dice que estaban tratando de poner un dilema en el corazón de Jesús. Porque si Jesús decía, si esta mujer debe de ser apedreada, entonces, ¿en dónde quedaría la reputación de Jesús? Que comía con los publicanos y los pecadores, o sea, con las prostitutas, con los adúlteros. Y si por otro lado Jesús decía, no, la mujer no debe de ser apedreada, entonces, la mujer debe de ser apedreada, entonces iba a ser acusado de sedición y le podían echar la ley romana o incluso ellos mismos y condenarlo. ¿Recuerdan cómo apenas 2 capítulos anteriores le tendieron una trampa? Y ahora estaban tendiéndole otra trampa a Jesús. Querían de una u otra forma atraparlo en sus propias palabras. Entonces, dice la historia, que Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y nos preguntamos, ¿qué escribía? Hay especulaciones que Jesús escribía los 10 mandamientos como un recordatorio de la ley de Dios. O hay otros, por ejemplo, que dicen que estaba dando un recordatorio de la advertencia del profeta Jeremías, que dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque han abandonado a Jehová, la fuente de aguas vivas. ¿Qué estaba escribiendo Jesús? No lo sabemos. Especulamos. Pero de una o de otra forma, las palabras dirigidas a la mujer son las que aquel vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido, a los pecadores. Entonces, la historia sigue diciendo, pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vamos a seguir hablando de esta mujer. La gente, podemos imaginar una multitud que tenían piedras en sus manos, listos para dejárselas caer a la pobre mujer. La mujer quizás estaba moribunda de tantos golpes, azotes, avergonzada, ya diciendo, tiren esas piedras, acaben con mi sufrimiento. Y es bien fácil de decir, pues que muera. En el caso de este troquero, había comentarios de decir, que lo manden a la muerte, que muera, que se la pase el resto de su vida en la cárcel, merece morir. Porque es bien fácil condenar cuando no estamos en los zapatos del condenado. Esta prostituta o ramera o adúltera, es bien fácil de decir, merece morir. Pero si indagamos más en la cultura de los judíos, es posible que su marido haya muerto y una mujer sola en la cultura de los judíos era una mujer que no valía. No lo estoy diciendo yo, sino era la cultura de los judíos, donde decían que un animal tenía más valor que una mujer. La mujer no tenía valor sin un hombre a su lado. No sabemos
si quizás su necesidad por sobrevivir la orilló a tomar ese camino. No sabemos qué circunstancias, como lo he reflexionado en tiempos anteriores, aquella persona que está viviendo abajo de un puente, no sabemos su historia. La mayoría simplemente cuando los vemos en las intersecciones de las calles pidiendo por dinero y nosotros decimos, ¿por qué tengo que darle a ese drogadicto? Se lo merece. Pero no sabemos si ese drogadicto perdió a su familia en un accidente y el shock emocional lo llevó a las drogas, al alcohol, a vivir abajo de un puente. No sabemos si una mujer que perdió a sus hijos y ahora simplemente tomó un camino equivocado. Pero de una u otra forma, todos vamos a pasar por este tipo de circunstancias. ¿Cuál es nuestro pecado? La comida, la bebida, los placeres. Hay infinidad de pecados. Me sorprendió cuando leía en la Biblia que el malvado busca formas de inventar hacer el mal. Y lo hace. Por eso es que cuando Jesús habla, su forma de hablar, Él no solamente habla a la mujer y a los líderes, sino también habla a las multitudes. Jesús no estaba pidiendo que hombres sin pecado juzgaran a la mujer, porque no lo hay. ¿Recuerdan en el libro de Romanos? El libro de Romanos que habla mucho sobre el pecado, que dice, no hay un solo justo, todos se apartaron de la gloria de Dios. No hay uno solo justo. Entonces, cuando Jesús dice las palabras, el que esté de ustedes sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, Él en realidad no decía, ok, el que no tenga pecado tire la primera piedra, sino más bien Él estaba hablando también de un pecado particular, porque los acusadores creían que eran libres del adulterio y estaban listos para condenar a la adúltera. Pero ahora vamos a recordar un poquito lo que quiso decir Jesús. En Mateo 5, 27 al 28 nos recuerda, dice, habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Palabras de sabiduría que nos dice que no solamente aquel que peca en el cuerpo, sino también aquel que peca en el corazón es un adúltero. Nos recuerda el libro de Proverbios que dice que el ojo no se sacia de ver y el oído de oír. Adulterio, uno de los pecados más prominentes. En la historia de muchos de nosotros, cuando estamos solteros, buscamos una felicidad en un matrimonio, nos casamos y pasa el tiempo y ahora el matrimonio se hace en un infierno. Y cuando estamos pasando por la prueba más difícil, quizás en el trabajo alguien nos habla bonito, o quizás en la tienda miramos unas curvas mejores que las de mi casa y empezamos a pensar en nuestro corazón, el pasto es más verde en la casa de mi vecino, en la casa de mi prójimo.
Empezamos a pensar, desearía haberme casado mejor con fulano, con sutano, con mangano, porque es mejor que mi pareja. Y empezamos a pensar cosas, empezamos a adulterar en nuestro corazón, sin saber que todos somos pecadores, que los errores que estamos cometiendo en nuestro matrimonio o en nuestra casa son los mismos errores que cometeríamos en otra casa, en otro hogar o con otra persona. Porque el problema comienza en nuestro corazón. Jesús dice que el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Todos somos culpables. Todos. Y en esta historia, al querer condenar a otra persona, nos estamos arriesgando también a ser condenados. El que mida con con la vara que mides, serás medido. Continúa diciendo la historia: al inclinarse hacia abajo otra vez escribía en la tierra, pero cuando lo oyeron, salían uno por uno, comenzando por los más viejos, y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Hay varios motivos para pensar que la gente fue condenada por su propia conciencia. Romanos 2:22 dice: tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? O sea, Jesús les recordó en otras situaciones que la misma gente que hablaba en contra de ese pecado cometían el mismo pecado. De la misma forma, así también nosotros, cuando vemos un crimen, debemos de ser despacios para hablar, porque la mayoría, nosotros mismos somos culpables. Por eso en el tema de la gracia o la ley, la gracia nos habla del opuesto y cómo Dios trabaja con nosotros. Porque si ciertamente fuese la ley solamente sin la gracia, ya el mundo hubiese sido destruido por la ira de Dios. Porque eso es lo que merecemos: juicio, condenación. Pero la gracia es un don inmerecido que Dios nos da. Así es que la historia continúa en el versículo 10 diciendo: entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Esto nos habla que ya la gente se había retirado, pero la palabra en específico no habla que todo el mundo se fue, sino que aquellos acusadores se habían ido. O sea, los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, se habían ido. Probablemente todavía quedaba la multitud de la gente que estaba a la expectativa. ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a juzgar el maestro a esta mujer? Y la gente estaba esperando. Eso no implica necesariamente que toda la gente se fue, sino que aquellos que la acusaban se fueron. Y ella dijo: ninguno, Señor. Aquí vemos la mezcla de la bondad y la perfecta sabiduría en unas palabras. Jesucristo simplemente le dijo: ni yo te condeno. Mas con estas palabras no decía que la mujer podía marcharse como si nada hubiera pasado, que la mujer era inocente de un pecado que claramente la ley condenaba, sino que implícitamente le dice que era pecada
perdón, que era pecadora y era culpable de este pecado. Pero aquí vemos el don inmerecido de Dios, la gracia que es un regalo inmerecido, la gracia que es el espíritu de la ley, el espíritu de la palabra. La gracia es el favor de Dios, aunque no lo merezcamos. La gracia es misericordia. Y al final del día, la gracia es el amor que Dios tiene hacia nosotros. La gracia se va a manifestar en cada uno de nosotros, porque cuando damos un testimonio de cómo llegamos a Cristo, creo que todos nosotros tenemos una historia donde había una tragedia, circunstancias ásperas, adversas, un problema, y vino Dios de una u otra forma y nos sacó de este sentimiento, de esta situación, de esta condición. Justo como aquí lo hace, dice la palabra. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, y desde ahora no peques más. El perdón es gratuito, pero no es barato. Cristo se dio el perdón a esta mujer, pero al mismo tiempo la incitó a vivir en santidad. La base del perdón es la gracia. Al aplicar la ley a la mujer, los indigentes o los líderes judíos estaban violando y quebrantando la misma ley de Dios. Estaban olvidando el espíritu. La Biblia, que son como 1000 páginas, tiene tantas historias, tantas enseñanzas, tantos mandamientos, de tal forma que una persona puede utilizar la palabra de Dios para matar corazones. Una persona puede distorsionar la palabra de Dios para formar su propia agenda, para formar doctrinas que no son la intención de Dios. Nosotros vamos a tomar la decisión cómo vamos a ver la palabra de Dios. ¿Para latigar a los demás? Pero la gracia significa ver el espíritu de la palabra. Y el espíritu de la palabra significa el propósito para el cual la palabra de Dios fue plasmada, con una enseñanza que a veces va más allá de los tiempos, las generaciones y las culturas. Cuando una persona dice que la palabra solamente aplica para un grupo de personas, para una lengua, para una cultura, para un lugar, están transgiversando la ley de Dios. Porque la palabra debe de trascender los tiempos, las lenguas, las culturas, las gentes, nuestras generaciones. La palabra es para todos y la palabra es vida y esperanza. Eso es gracia. Dios perdonó a una mujer adúltera. Creo que porque Dios conocía el trasfondo de esta mujer. Conocía posiblemente las circunstancias de por qué esta mujer llegó a estos extremos. Pero Dios vio de que esta mujer estaba en su punto más bajo, pero al mismo tiempo Dios vio el potencial de lo que aquella mujer podía llegar a ser. Una nueva creación, una nueva persona, una persona restaurada. De la misma forma, como Dios, algunos de nosotros nos ha sacado de una cantina, a otros nos ha sacado de la prostitución, a otros nos ha sacado de las adicciones. Todos nos ha sacado de un pozo oscuro,
de un abismo, de la oscuridad, sabiendo que lo mejor de nosotros está por venir. Y eso es lo que Dios enfoca. Dios ve lo mejor que nosotros podemos llegar a ser y no lo peor. La ley y la gracia no compiten entre sí ni se contradicen, sino más bien se complementan entre sí. Estos son los 4 aspectos de la gracia, que es un don de Dios, que es un favor de Dios, que es misericordia y es amor. Así es que la ley de Dios y su gracia se complementan para hacer de nosotros, porque la ley nos revela: estas son las cosas que están mal. Y esta es la alternativa, esta es la solución. Aún sabiendo, por malo que hayamos sido, Dios nos da la oportunidad. Dios no condenó a la mujer, porque claramente dice que Él vino para rescatar a lo que se había perdido. Que Él vino no para condenar, sino para salvar. Y de la misma forma, como un día hace muchos años llegué a pensar: no soy digno de acercarme a Dios. Pero Dios, con su gracia, me dijo que fue para eso que Él fue a la cruz. Me rescató y me salvó. Y de la misma forma, cada uno de nosotros, por malos que somos o hayamos sido, Dios nos ofrece una alternativa: su gracia, su misericordia. El perdón por la gracia tampoco es una excusa para pecar. Dice: vete y no peques más. Algo similar a lo que nos dice el Salmo 130, que dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que un día nosotros regresemos a su casa y demos testimonio de lo mucho que Dios nos rescató. El perdón inmerecido motiva a muchos de nosotros a darle gracias a Dios. Esta mujer, la vida de esta mujer en lo más bajo da testimonio del perdón que Dios le dio a esta mujer. Y su historia hasta nuestros días es contada. Su historia hasta nuestros días nos da testimonio que no importa de dónde Dios nos haya sacado, Él nos perdona cuando nosotros reconocemos